lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import. La casa de la Navidad. Esta noche, el lunes de Mina. Lo han odiado y amado, pero jamás lo han ignorado. Fue el líder político latinoamericano más controversial del siglo XX. Junto a nuestros invitados, analizaremos la vida de Fidel Castro, su legado y el futuro de Cuba tras su muerte. Además, recordaremos la entrevista exclusiva que Mina Feliciangeli le hizo al líder de la Revolución Cubana. Acompáñenos. A partir de este momento, se inicia Lunes de Mina. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo, como siempre, vestida por Tinola Borbón, con esta chaqueta preciosa en negro, con todos los bordados en blanco, espectacular, realmente muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés, ahí está, con los brillitos, si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, ya sabes, Joseph, hay un Joseph de todas maneras en cada barrio, pero la casa central queda ahí en la avenida Fernando del Amor, al costado de la terminal de ómnibus. Así que visita Joseph y ponete al día en estilos y tendencias. Y la alegría de la Navidad, que ya llegó desde el mes pasado acá a nuestro set, ya sabes, con Universal Import, la casa de la Navidad, árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel, accesorios de fantasía, todo para tu hogar, negocio u oficina. Y cuando pienses en iluminación, obviamente, pensá en las luces Eternity Extra Brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior. ¿Dónde queda? Itapúa, 1156, casi Avenida Primer Presidente, Barrio Trinidad, y de lunes a sábado de 8 a 21 horas, así es que aunque salgas a la oficina, puedes pasarte por Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, este lunes cambiamos, obviamente el programa íbamos a hacer el tema de las huelgas, el presupuesto, pero no podemos dejar de rendir un homenaje al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, realmente un símbolo de resistencia, de valentía y de coraje. Uno podrá tener sus diferencias políticas o ideológicas con Fidel, pero sin dudar un líder de carácter mundial, toda una leyenda. Así que no queríamos dejar pasar este homenaje. Pensaba, bueno, habría bien invitar a castristas, anticastristas, el debate sobre Castro, no, de verdad. Y me decía un amigo, un ex compañero, ¿por qué no le invitas a fulano, a Mengano y te mando también unos materiales sobre las críticas a Fidel? No, de verdad. Hoy quiero rendir un homenaje a Fidel Castro, comandante de la Revolución Cubana, y de todas maneras, obviamente, tenemos tiempo de sobra para discutir lo que es hoy Cuba o no. Podemos hacer, digamos, tocar acá, a ver, un concepto vago, pero la idea no es un debate, sino que de verdad rendir un homenaje. Para eso, invitamos a el embajador encargado de negocios de Cuba en Paraguay, Raúl Gortázar. ¿Qué tal? Muy buena noche, ¿cómo está? Buenas noches, Mina. Gracias por venir, ¿sí? Gracias a ustedes. Y al ex embajador, pero primer embajador paraguayo en Cuba, el hijo de Laíno, disculpame que te presente así, pero sos el hijo de Laíno, ¿verdad? Obviamente, Luis Laíno, ex embajador paraguayo en Cuba. Gracias por venir. Gracias a vos, Mina, por la invitación. Muy buenas noches a todos. El senador del Frente Guazú,
Hugo Richard, gracias por venir. Un panelista medio estable ya sos. Yo diría el hijo de Laíno y Rafaela. El hijo. Cierto, de Laíno y Rafaela. Claro. Perdón, Rafaela, ¿sí? Bueno, cierto, Rafaela, cierto. Buenas noches. Que es feminista. Además que en esta ocasión el programa es muy especial, ¿verdad? Sí. Y con mucho gusto, siempre con mucho gusto hemos venido al programa, ¿verdad? Pero las características y el motivo de la invitación para este programa yo creo que genera una sensibilidad muy importante en este momento. Es así. Roberto Paredes, periodista, escritor y militante toda su vida también, ¿eh? Toda mi vida, y de acuerdísimo con lo que planteas, Mina, una noche de homenaje al comandante Fidel. Bueno, escribí su biografía, Mina. Mira. Cierto. Hace 18 años. Le traje al embajador como obsequio. Sí. Los líderes del siglo XX eran 20 biografías en el siglo XX. Cierto. Y además de Fidel estaba el Che biografiado por Marcelo Ameri, una brillante pluma nacional. Hicimos con un conjunto, ¿sí? Me acuerdo. ¿Te acordás de? Sí, claro que sí. 18 años atrás. Gracias por venir, Roberto. Y Román Gómez, encargado, yo le pongo así, encargado de las becas de paraguayos a Cuba, después les explicamos por qué, y bueno, conoció también a Fidel y todo el tema de las becas, después nos explica Román Gómez. ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿sí? Buenas noches, Mina, con mucho gusto. Gracias. Bueno, Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo el lunes de Mina a través de Red Guaraní. Están escuchando este programa a través de Radio 1000. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph de Vía Vela que cumplió 10 años, así que muchísimas felicidades a las chicas de Vía Vela por estos 10 años. Y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola, digo bien, por este hermoso vestidito, estilo Jackie, vestido verde color manzana con un detallecito de un cintito color nude. Colección primavera-verano, digo bien, de Segolén by Tinola. Así que muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ahora sí, vamos a dar inicio al tema de esta noche. En este informe, una reseña sobre el líder de la Revolución Cubana. Fruto del matrimonio entre la cubana Lina Ruz González y el español Ángel Castro Argiz, Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, una pequeña localidad en el este de Cuba. Tuvo 6 hermanos. Se recibió de abogado en la Universidad de La Habana en 1950. Mostró desde muy joven su interés por la política. Su activismo comenzó cuando era estudiante de Derecho y fue elegido delegado de la facultad. En 1953 encabezó un levantamiento contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Junto a 130 hombres, atacó el cuartel de la Moncada en Santiago, la segunda fortaleza militar de Cuba. Este levantamiento no tuvo éxito, por lo que fue arrestado y condenado a 15 años de prisión. Años después, el régimen de Batista le otorgó una amnistía y fue liberado junto a sus compañeros guerrilleros en 1955. Partió al exilio en México. Allí conoció al médico argentino Ernesto Che Guevara. En diciembre de 1956, Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y otras 79 personas partieron del puerto mexicano de Tuxpan hacia Cuba a bordo de una embarcación con la intención de iniciar la lucha revolucionaria. Tenía solo 32 años cuando derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959. Una vez en el poder, dio un rápido giro hacia la izquierda, nacionalizó las grandes plantaciones, entre ellas la de su madre, y empresas de propiedad extranjera. Se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Como respuesta, Estados Unidos inició el embargo comercial, económico y financiero contra Cuba, embargo que se endurecería con los años. En 1961, la CIA, con ayuda de exiliados cubanos, organizó la invasión de Bahía de Cochinos para apartarlo del poder, aunque sufrieron una gran derrota. Desde entonces, Castro se declaró abiertamente como marxista-leninista, lo que ocasionó, en enero de 1962, que sea excomulgado por el Papa Juan XXIII. En ese mismo año se produjo la crisis de los misiles que colocó al mundo al borde de una tercera guerra mundial.
La inteligencia estadounidense detectó que la Unión Soviética abastecía de armamento a Cuba. Una serie de fotografías aéreas mostraron que la isla ya contaba con misiles balísticos con cabezas nucleares que podían alcanzar el territorio de Estados Unidos. Solo luego de arduas negociaciones entre Kennedy y Nikita Khrushchev se llegó a un acuerdo. Rusia desmantelaría los misiles y Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. No obstante, la primera potencia mundial continuó con su presión sobre la pequeña isla a través del embargo, que se prolongaría hasta nuestros días. Según las autoridades cubanas, se descubrieron por lo menos unos 600 planes de atentados contra la vida de Fidel Castro a lo largo de estas décadas. Sin embargo, sobrevivió a todos ellos y al paso de 10 presidentes en la Casa Blanca que buscaron sacarlo del poder. Pero fue una enfermedad y no el imperio lo que lo forzó a retirarse. En 2006, su hermano Raúl Castro lo sucede en el cargo y fue ratificado en 2008. En los últimos años, alejado de las grandes manifestaciones, aparecía solo en fotos y su voz era escuchada a través de los ensayos que firmaba y se publicaban en los diarios del Estado. En total, el líder cubano se reunió con 3 papas. Juan Pablo II viajó a Cuba en enero de 1998. En marzo de 2012 se entrevistó con Benedicto XVI y en septiembre de 2015 se reunió con el Papa Francisco. La revolución de Fidel proporcionó educación y salud para todos. La integración racial se hizo realidad. Muchos consideran que lo que Castro logró en Cuba no lo consiguió ningún país pobre y muy pocos de los que no son pobres lo han logrado, aunque el precio haya sido la libertad. El sábado, el mundo amanecía con la noticia que el líder cubano había muerto. Su hermano Raúl fue el encargado de comunicarlo a través de la televisión la noche del viernes. Solo la historia podrá juzgar a Fidel Castro, el hombre que gobernó Cuba por casi 50 años, un líder y político admirado e idolatrado, aunque también despreciado y odiado. Bueno, en realidad le decía yo, no, 57 años le decía, claro, en realidad Fidel propiamente dicho por el castrismo, digamos, sigue hasta hoy, o sea, significa, son 57 años. Yo sé perfectamente porque tengo la edad de la revolución, porque justamente soy del 59, en enero, digamos, la revolución, yo nací en agosto del 59, así que sé perfectamente que la revolución cubana cumple 57 años, cumplió ya 57 años. Primer, embajador, a ver, estás en nuestro país hace poco tiempo, estás como encargado de negocios, y a ver, contanos cuál es la situación tuya en Paraguay. Bueno, en realidad, Mina, yo quiero agradecerte en primera instancia que me hayas invitado a este programa. Yo, desde que llegué el 12 de este mes de noviembre a Paraguay, primera vez que estoy aquí en Paraguay, me he sentido de verdad que muy feliz. He tenido desde que llegué al propio aeropuerto, he tenido grandes elogios por parte de este pueblo. Yo incluso le decía a varios compañeros hoy cuando acudieron a firmar el libro de condolencia por el fallecimiento de nuestro máximo líder, el comandante Fidel Castro, que por siendo incluso la primera vez de estar nosotros acá en Paraguay, nos sentíamos como si lleváramos varios años viviendo en Paraguay, porque las muestras de cariño de este pueblo, las muestras de solidaridad y como nos han aceptado aquí desde nuestros mismos primer momento de llegar al aeropuerto, ha sido para nosotros una satisfacción muy grande. Yo leía hace pocos días, cuando me hablaron de este programa, la entrevista que tú le habías realizado al comandante Fidel. Y recuerdo también que leí algunos artículos, etcétera, que Fidel, saliendo del Paraguay, redactó y se publicó en Cuba. Y una de las cosas que más hablaba él era el parecido que tenía el pueblo paraguayo con el pueblo cubano, el parecido de la solidaridad, el parecido de un pueblo alegre, trabajador y cálido, que le daba siempre la mejor atención y bienvenida a sus invitados. Yo verdaderamente, en honor a la verdad,
esas palabras de Fidel y esas reflexiones que hizo de su visita, las he podido comprobar desde mi llegada a este país. Bueno, me alegra que así sea, en serio. Bueno, y a ver, vos fuiste embajador, el primer embajador paraguayo en Cuba, ¿verdad? Así es. Yo fui ¿Bajo el embajador en gobierno? Cuba desde el 2007, Sí. inicialmente con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y posteriormente reconfirmado por el gobierno del presidente Lugo, ¿verdad? Ajá. Fui embajador hasta junio del 2012, cuando luego del proceso que culminó con la destitución del presidente Lugo, renuncié debido a mi desacuerdo ante esa situación y regresé al país. Ajá. Fui 5 años, tuve el honor de ser embajador en Cuba por 5 años y de ser el primer paraguayo que representó al país allá. Bueno, y en el caso tuyo, Román Gómez, a ver, ¿cómo fue brevemente tu relación con Fidel y sobre todo el tema de las becas? A ver, ¿cómo se dio esto? En un viaje de senadores que organizamos Sí. con el señor José Fernández Vilela, Ajá. Fidel nos recibió a todos los senadores, sus esposas, con la cual estaba yo. Cuando me cupo hablar, le miré a los ojos y le dije, provengo de un país con casi 6 millones de habitantes, donde el pobre tiene prohibido enfermarse. Y la Facultad de Medicina del Paraguay solamente recibe 120 personas al año, de los cuales 100 son paraguayos y 20 plazas para extranjeros. En nombre de mi partido, les solicito plazas para personas de escasos recursos de mi país estudien medicina en su país. A cambio y como pago, lo único que le podemos ofrecer es que estas mismas personas, por el tiempo que estén acá, regresen a mi país y ejerzan su profesión a favor de las clases desposeídas. Yo soy febrerista, afiliado, socialista de convicción, y él me otorgó. Enviamos los primeros 14, después enviamos 70 más, a través de un riguroso análisis con ayuda de 2 técnicos cubanos, sin mirar a qué partido pertenecía. Por lo menos de las 80 o 90 personas que envié, nunca le vi el rostro a ninguno de ellos antes. Hoy son todos médicos, están ejerciendo cada uno en su... Acá, ¿verdad? Y Acá, muchos sí. ya están acá, sí. Pero a eso hay que agregar que cuando se inició esto, la palabra Cuba seguía siendo una grosería acá. Ajá. Hay que agregar que Fidel entregó 400 plazas más para paraguayos. Entonces, este país tiene que estar eternamente agradecido a ese señor. Hay más de 400 médicos formados en Cuba y todos ellos vinieron y están trabajando acá. Imposible valorar todo eso. Así es, así es. Ahora, tu hijo estuvo en Cuba también, ¿verdad? Mi hijo sí, pero no fue becado. Yo No, pagaba no, por ya sus sé. estudios. Sí. O sea que, y fuiste, entonces me decías, en más de una oportunidad a Cuba. Sí, 9 veces estuve y Ajá. varias veces con Fidel. Y varias anécdotas tenés de los cubanos también, ¿verdad? Sí, sí, que sí, después con compartís con nosotros. con mucho Porque hoy hablábamos yo tengo un compañero en la radio que es Héctor Riveros, que obviamente no simpatiza con... Es más de derecha que de izquierda, digamos, entonces siempre discutimos un poco bastante. Y bueno, y decía él, bueno, que hay gente que estaba, digamos, con mucho júbilo por la muerte de Fidel, inclusive en Miami, me contó lo que dijo Trump, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, yo le decía lo siguiente, y tiene que ver con una anécdota que me contó Román, pero fuera del aire, ¿verdad? De cómo se refieren los cubanos a Fidel, ¿verdad? Pues yo digo, para ser un dictador, porque si bien se lo califica obviamente como dictador, o sea, mucha gente lo califica de dictador, digo, pues hasta para ser dictador, digamos, y sostenerse en el poder 50 y pico de años, porque hace más de 50 años, ¿verdad? Es porque existe una base social que te sustenta, ¿verdad? Y yo decía hasta Stroessner, digamos, que también tuvimos una dictadura, pero de diferentes signos, de derecha, digamos, ¿verdad? A favor, no precisamente de los más desprotegidos. En este caso fue una dictadura, pero a favor de la mayoría, ¿verdad? Dictaduras diferentes. Pero aún así, digo, mira, reconociendo, y yo luché contra la dictadura de Stroessner, obviamente a Stroessner también tenía gente que lo quería y lo admiraba, porque si no, no se podía haber sostenido en el poder. Un dictador no se sostiene solamente con garrote, tortura o prisión, ¿verdad? Es porque hay una base social que lo sustenta. Y a diferencia, decía yo, de Fidel, realmente vos te das cuenta, por todo lo que hizo, por esa clase mayoritaria, digamos, de pobres de Cuba, como también
es la clase mayoritaria en toda parte del mundo, los que tienen menos, ¿verdad? Vos te das cuenta cómo realmente, me decía hoy Bernardino Cano Radil, que tampoco es de izquierda, nuestro embajador actual allá, ¿verdad? Yo decía, a ver, ¿qué ves? ¿Cómo está hoy Cuba? ¿Cómo amaneció Cuba hoy sin Fidel? Y me dice, y realmente rostros compungidos, me dice, ¿verdad? Un silencio total, dice, hay un silencio total y rostros compungidos, mucha preocupación. Y yo le digo, ¿preocupación o dolor? ¿O preocupación y dolor? Y me dice, y preocupación y dolor, dice, porque de verdad, para todos los cubanos y para una generación inclusive, Fidel es su padre, o sea, no sé cómo te voy a explicar, él no es del padre de la revolución, sino que de verdad hay un dolor por la muerte y desaparición de Fidel. O sea, para aquellas personas que sí, que lo caracterizan como dictador, de todas maneras, digo que es un dictador querido por su pueblo, ¿verdad? Es sin lugar a dudas los avances que tuvo Cuba con Fidel, independientemente a los errores que uno pueda marcar, otros no marcarán, pero en relación al régimen o a las libertades, etcétera, sin lugar a dudas ha habido un avance significativo en Cuba con Fidel y por eso que la gente lo hace suyo. O sea, entonces yo tengo que ir a la pausa y quiero preguntarles a ustedes, a ver, ¿cómo definirían a Fidel? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la definición que ustedes personalmente tienen de Fidel? Y si, a ver, ¿qué pasa con Cuba sin Fidel? O sea, si bien Fidel no estaba ya en el gobierno, pero bueno, era Raúl, digamos, el que seguía gobernando. Entonces, a ver, ¿qué cambia con Fidel o sin Fidel Cuba a partir de ahora? Bueno, antes voy a una pausa y te digo que si necesitas un producto altamente higiénico, resistente, de superficie sólida para tus mesadas, ya sabes, en Achón tienen Starón. Es un producto exclusivo para mesadas de baños y cocinas. Aprovechar la promoción porque puedes ahorrar el 20% en los productos Starón y amoblamientos pagando cómodamente hasta en 6 cuotas. O sea, tenés el 20% en todos los amoblamientos y en 6 cuotas sin interés. Achón te espera en el Centro de Experiencias que queda en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También puedes comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo. Bueno, ya sabes que Residencia y Comercial Centro de Emboscada 2 y 3, lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial. Realmente estuve este fin de semana por ahí, es impresionante. Todavía no están terminados los viaductos, pero realmente está en pleno desarrollo. Una ciudad de alto crecimiento comercial e industrial, servicios básicos y transportes disponibles, especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Luego de la pausa, seguimos con más Fidel Castro. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede... Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial, calle 14, Acaraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Para vivir un futuro mejor,
Saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, ya sabes que si querés construir, obviamente Mateco Materiales de Construcción, stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, todos los productos para la construcción, para tu obra, además alquileres de equipos, grúas, contenedores, etc. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. ¿Dónde? Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono de Mateco 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. ¿Cómo definirías a Fidel, Hugo? Mira, yo en estos días, y todos seguramente, estuvimos viendo muchas referencias a Fidel como el político o el líder más importante del siglo XX. Y en una de esas cosas que además nos coincidió sábado, domingo, ¿verdad? Teníamos la oportunidad de informarnos más tranquilamente. Sí. Y encontré un artículo, no sé ni quién escribió, con el título de El fin del siglo XX latinoamericano. Me puse a pensar realmente y yo creo que hay realmente elementos, y no voy a ser largo, pero ya dame un poco de tiempo para lo que yo creo que es lo que sintetiza a Fidel Castro. Una cosa difícil lo que voy a hacer, pero finalmente es una apreciación. Hay una fecha, puede que no me equivoque, 4 de diciembre de 1914. Acá Roberto tiene buena memoria. ¿Vos te acordás, Roberto, aquella famosa foto entre Doroteo Arango, Pancho Villa y Emiliano Zapata? En el Palacio Nacional. ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa foto donde Pancho Villa estaba sentado en el sillón presidencial? Ellos estaban pactando a partir del levantamiento contra Porfirio Díaz, ¿verdad? Y creo que 2 años después se aprueba la Constitución mexicana. La Constitución mexicana tiene mucho de lo que ellos dos representaban: la lucha por los desposeídos, la lucha de quienes luchaban por la tierra, por la reforma agraria. Era parte del inicio del siglo XX latinoamericano. Años después se produce en América Latina otro elemento importante, hasta hoy recordado, el Cordobazo, 1918. ¿Verdad? Hay muchas historias seguramente. 1955, el embajador acá me va a corregir, 1955 Fidel funda el movimiento 26 de julio. Stroessner ya tenía un año de mandato en Paraguay. El Moncada, y ahí recupero
lo que había leído de este artículo del fin del siglo XX latinoamericano, cuando él decía lo que para el mundo europeo fue la toma de la Bastilla, para Latinoamérica fue la toma de Santa Clara. O sea, hay una sucesión de hechos en la lucha por la liberación de los pueblos, en la lucha de los oprimidos, en la lucha de gente que quería acceder a derechos por la salud, la tierra. Yo creo que la lucha encabezada por Fidel Castro trasciende Cuba. Trasciende Cuba y se convierte en una historia de la lucha de Latinoamérica. Y el siglo XX terminó hace 17 años, claro. 16 años, ¿verdad? Sí. Pero en términos históricos yo sintéticamente creo que Fidel sintetizó todo eso, pero no solamente desde el punto de vista de la lucha política, revolucionaria o popular. La influencia que tuvo todo el proceso de la Revolución Cubana y el propio Fidel Castro en el mundo cultural de América Latina. Así es. ¿O acaso el realismo mágico de García Márquez podés desvincular totalmente de ese proceso? O el propio Mario Vargas Llosa en ese tiempo, o el propio Octavio Paz en ese tiempo, más allá que después hayan cambiado. Julio Cortázar. Yo creo que la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, representó todo este movimiento político, cultural, de luchas sociales. Por eso quería citar que con la muerte de Fidel Castro, decía este señor, el fin del siglo XX latinoamericano. Yo creo que, no sé si para mí, pero creo que al influjo me olvidaba, también no olvidemos de la Revolución Sandinista. También pasó todo ese proceso de la Revolución Sandinista, la lucha contra las dictaduras, la influencia en lo que fue la nueva canción latinoamericana, de la nueva trova cubana, ¿verdad? O sea, yo creo que la dimensión de Fidel, y termino con esto a tu pregunta, es mucho más allá de su liderazgo indiscutible, ¿verdad? De sus mucho más luces que sombras, en mi opinión. Nadie está exento de errores, obviamente, y mucho más en la vida política. Y terminaría con esta frase que ayer le decía yo a unos periodistas. No todos, o sea, la mayoría, entran en la leyenda después de muerto. Fidel entró a la leyenda estando vivo. Así es, una leyenda viva, exactamente. ¿Roberto? Mira, demasiadas cosas hay para decir sobre Fidel. Voy a tratar de ser muy esquemático. Derrotó una dictadura, una de las más sanguinarias en ese momento de América Latina, ¿sí? Y lo derrocó de una manera muy peculiar, con una guerrilla iniciada entre decenas de personas en la Sierra Maestra y ¡pumba! Le tumba. En eso llegó Fidel, ¿sí? Lideró uno de los procesos de transformaciones más radicales que se dio acá, en este continente, con énfasis en salud y educación, que son prácticamente cosas incontestadas, ¿verdad? Nadie contesta eso. Para mí, cosas más relevantes, Nina, fue el factor central en el proceso de descolonización del África. Fidel Castro envió 300.000 hombres a Angola, sumó más hombres después, le aplastó a las fuerzas de Sudáfrica, es prácticamente el responsable de la liberación de Mandela, entre otras cosas. O sea, liquidó el sistema colonial. Fidel Castro, para mí, y yo soy un obsesionado por la historia, le veo y leo sobre Atila, Gengis Khan, todo, está entre los 500 personajes más relevantes de los más de 2000 años de historia registrada en el mundo. Fidel Castro es, para cerrar un poco lo que presentó Jenny, dice, la historia lo absolverá a Fidel Castro. Yo estoy seguro de eso. Jugando un poco con una frase del propio comandante, ¿cierto? Mira, nuestro comandante, como lo llamamos así, y bueno, lo conoce prácticamente la humanidad. El mundo entero lo habla del comandante. Nosotros le decimos nuestro comandante jefe, porque lo vemos verdaderamente como nuestro padre, nuestro guía, nuestro faro, nuestro ejemplo. ¿Cuántos años tenés, embajador? Yo tengo 56 años, nací, naciste con la 6 meses tenía cuando triunfa la revolución, cuando llega Fidel a La Habana. Pero mi padre, mi familia, fue una familia también de revolucionarios. Y tengo familias que fueron torturados por la tiranía de Batista.
los llamados torturadores de Batista, de Ventura, con Carratalá. Y realmente conozco bien la historia antes de mi nacimiento. Pero quería decirte que el 70% de la población cubana ha vivido bajo la conducción y la guía de Fidel. Y realmente esa población siempre ha visto a Fidel como un padre que nunca, jamás le ha dicho una mentira a su pueblo. Mucha gente siempre estuvieron detrás de esa mentira, buscar en qué Fidel lo engañaba. Nunca se pudo demostrar en el pueblo cubano de que Fidel le había dicho una mentira. De ahí es también ese respeto, esa admiración y esa seguridad que tienen los hijos de Fidel, que es el pueblo cubano, por él. Yo te digo que hoy yo me emocioné mucho en la embajada, porque llegaron unos cubanos residentes que llevan 30 años fuera de su país. Y me decía, embajador, no vamos a hablar ni de política ni de ideología. Se murió nuestro padre, con lágrimas en los ojos. Dice, nos enseñó a ser dignos, nos enseñó la libertad, nos enseñó a, con nuestro sacrificio, tener lo que hoy tenemos, esa dignidad y ese respeto que tiene el pueblo cubano en el mundo entero. Pero también porque hemos sido capaces de ser solidarios con aquellos que lo necesitan. Ahorita el compañero Román Gómez hablaba de las becas. Yo te digo con números exactos que 1.251 becas se entregaron a Paraguay. 1.200. Y tenemos 1.117 médicos paraguayos y paraguayas. 1.200. ¿Cómo? No, 1.251 becas. 1.250. En el momento que Ramón Gómez hablaba, que empezaron por 70, después 100 y llegaron a 400. En la actualidad llegaron a 1.251. 1.117 médicos paraguayas y paraguayos son graduados en Cuba. 137 ingenieros y profesionales. Y hoy están en Cuba 1.134 jóvenes paraguayos estudiando medicina. Es decir, es una cifra que si usted se pone a pensar, un país bloqueado, asediado por el imperialismo norteamericano durante más de medio siglo, con escaseces, como fue nuestro periodo especial, que Fidel decía, ustedes van a estar en la trinchera y con ustedes voy a estar yo. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, tenemos que perder todos. Lo único que no se puede perder es la dignidad y la honra de un pueblo que a base de mucho sacrificio tiene lo que tiene hoy. Y luchamos con Fidel y ganamos y vencimos y salimos de aquello. Lo que nunca se perdió fue la deshonra, fue el entregar las armas bajo una situación económica que fue cuando la caída del campo socialista, que Cuba perdió el 85% del comercio exterior que tenía con el campo socialista. De la noche a la mañana nos quedamos prácticamente en cero. Por eso se llamó el periodo especial de la opción cero, porque estábamos volcados nosotros a la agricultura y Fidel nos visitaba en la agricultura y trabajaba con nosotros en el surco y iba y cortaba caña con los jóvenes que nos íbamos de voluntarios a cortar caña en el campo. Fidel, por eso les digo a ustedes que es un padre y nosotros hemos perdido un padre, hoy lloramos un padre, pero ese legado que nos ha dejado, ese ejemplo perdurará por siempre. Y pienso que también perdurará para muchos países, como este hermano país de Cuba, de Paraguay, que también ha sabido siempre agradecer también las nobles y gestos que en la medida de nuestras posibilidades hemos podido dar. También sé que es un pueblo muy agradecido y al principio de este programa lo decía, me he sentido yo muy honrado y feliz en este país desde mi llegada porque todo el mundo me ha hablado de estas cosas, que son cosas maravillosas y uno se siente verdaderamente feliz cuando oye eso de su país y de su máximo líder, que es el compañero Fidel. Gracias. ¿Puedo aportar un número relevantísimo? Mira, yo estuve en el Consejo de Yacyretá Gustavo Saavedra. Sí. Nosotros sosteníamos, entre comillas, en cierto momento y en realidad en otros momentos, un hospital montado por los cubanos en una
en el municipio llamado María Auxiliadora, donde se operaba gratuitamente cataratas. 30.000 operaciones de cataratas se realizaron gratuitamente. Imagínate, de un país, en este país, una vez con le la dije necesidad que tiene Cuba. Claro. ¿verdad? Una vez le pregunté a Aníbal Carrillo, le dije, ¿cuánto cuesta una operación de cataratas? ¿No? Y ponerle 3 millones por lo bajo. No, ya sé que es mucho más. Y multiplicar eso por la cantidad de lo que nos regalaron. Sí. Y hace unos años, hace un año y poco, Hugo, ¿sí?, se lo sacó porque supuestamente ya se tenía que prescindir de los... Una cosa vergonzosa, ¿no? Nosotros enviábamos ónibus a buscar pacientes para que se lo operaran. Gratuitamente se lo operaban. Mira, antes que nos lleve el corto, ¿no? Y el embajador también. La relación, hay una relación histórica entre Cuba y Paraguay, desde hace décadas. Fines del 800, después de la guerra de la Triple Alianza, no recuerdo si fue allá por el 90 o antes o después. ¿Sabes quién fue un cónsul paraguayo en Nueva York? José Martí. José Martí. ¿En serio? Sí, señor. José Martí fue cónsul... ¿Por qué no me contaste antes, Dios? ¿Cómo fue eso? Sí. Y hay muchos escritos sobre José Martí, sobre el Paraguay, representando Paraguay como su consulado de Nueva York. Sí, sí. Mira. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero compartir y después quiero que ustedes, sobre todo, nos hablen de, a ver, cómo ustedes sintieron Cuba como paraguayos estando en Cuba, en sentido, porque se dice un pueblo oprimido, triste, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo ustedes vieron a los cubanos? O sea, ¿cuál es la percepción de ustedes sobre los cubanos en Cuba? ¿Puede ser? Claro. Ya que los dos han estado varias veces en Cuba. Bueno, antes de ir a la pausa, quiero compartir un fragmento de esta entrevista, que para mí de verdad fue todo un orgullo poder hacérsela a nada más y nada menos que al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. A ver, compartamos, por favor. De estos 44 años, usted, digamos, cuando hace un balance, una retrospectiva de los 44 años, que me imagino que lo habrá hecho en varias... ¿44 años de qué? De poder, digamos, de luchas revolucionarias. Entonces, ¿usted se arrepiente, Fidel, de algo de lo que hizo en estos 44 años, tanto en el terreno político como personal? ¿Rectificaría algún tipo de error y cuál sería ese? Si empezáramos otra vez con la experiencia que tenemos ahora, seguramente lo habríamos hecho mucho mejor. Pero en el análisis retrospectivo de que tú hablas, yo considero que errores estratégicos no cometimos ninguno, en mi opinión. Sí. Hay errores tácticos, puede ser detalles y cosas más. Pero creo que si hubiéramos cometido errores estratégicos, bueno, no habríamos llegado hasta a los resultados que hemos alcanzado hasta ahora. Justamente muchos afirman, comandante, que la restauración del capitalismo en la... Todo lo que se afirma. Claro, o sea, que la restauración del capitalismo en la isla prácticamente es inevitable. Digo, afirma la propaganda imperialista, afirma la contrarrevolución, que es inevitable, digamos, la instalación del capitalismo, y otros inclusive van más lejos y sostienen que ya está en marcha porque en Cuba, de hecho, se están aplicando mecanismos de mercado y se refieren concretamente al hecho que hayan hoteles, ¿verdad? O sea, haya desarrollado la industria del turismo con capital extranjero, por ejemplo. ¿Qué responde usted a eso? Hay tres otras cosas que tú has afirmado. Nosotros, en circunstancias especiales, que llamamos las del periodo especial, en el momento en que se derrumba el campo socialista, perdimos fuente de abastecimiento, mercado, combustible. En realidad, tenemos que adaptarnos un poco a esa circunstancia, no en el sentido de restablecer el sistema capitalista. Yo creo que es lo menos parecido a eso. La revolución esta se vio obligada a una gran radicalización. Cuando
apenas iniciada la revolución, de inmediato se inicia el bloqueo, la hostilidad y las amenazas de agresión por parte de la potencia, de una de las dos superpotencias, la más rica y la más poderosa, que era lo de Estados Unidos. Ya fue una prueba muy grande. Quizás sin esa circunstancia nuestro proceso habría marchado más progresivamente. El bloqueo y la agresión nos obligó a marchar a pasos acelerados porque era casi una condición para garantizar la independencia del país. Bueno, lastimosamente tenemos que cortarla porque el tiempo es corto, pero de verdad, Jenny, ¿dónde pueden verla completa la entrevista? ¿No te nos alza? Vamos a alzar mañana. Yo tengo varios pedidos. Bueno, por favor, vamos a alzar. ¿Y cómo comunicamos? A ver, ¿dónde? En la página de Radio 1000 y en mis redes sociales. ¿Cuáles son mis redes sociales? Con las imágenes. Exacto, no todo, lógico, toda la entrevista en extenso. Bueno, estás con demasiado trabajo y no tenés tiempo para comprar el regalo, por ejemplo, para el cumple. Bueno, Pharmacenter cuidan tu tiempo. Por eso crearon el nuevo portal en internet. Entra en www.pharmacenter.com.pi y disfruta al instante de la mejor atención de Pharmacenter. Ya sabes que estés donde estés. También podés hacerlo a través del call center 438-8000 y desde tu celular *4388. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, y en Tigo ya sabes que cada día, en todo momento, para estar a tu lado, quieren que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus mini cargas a partir desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajan para estar a tu lado porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Para vivir un futuro mejor, saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy.
vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo. Bueno, las respuestas al préstamo de tus sueños las tenés en un flash con ContiFlash. Puedes solicitar tu préstamo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas de 5 a 20 millones. Tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000. Banco Continental responde. Bueno, a ver, cuando fuiste a Cuba de embajador, me dijiste que no, ya no pudiste conocer a Fidel. De hecho, Fidel se había apartado, digamos, por enfermedad y era Raúl, el hermano, el que hasta ahora, digamos, ejerce el poder en Cuba. De todas maneras, ¿tuviste posibilidades de hablar con Raúl Cuba, con Raúl K, valga la Pero tiene que ver con Cuba, está bien. Exacto. A ver, ¿cómo fue tu estadía lastimosamente, cuando asumí mis funciones en Cuba, Fidel ya estaba convaleciente, ya estaba apartado de la actividad pública, el liderazgo del gobierno cubano, y estaba así Raúl, a quien sí tuvo oportunidad de conocer e intercambiar con él, ¿verdad? Ajá. Y cuando hablabas, Mina, del legado, de nuestra vivencia en Cuba y de lo que significa Fidel, es imposible dejar de mencionar la solidaridad del pueblo cubano, el humanismo que yo he vivido en el pueblo cubano, en la convivencia con los cubanos, y en ese sentido, y dadas mis funciones como representante de mi país en Cuba, ¿verdad?, no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el trabajo que hicieron acá las brigadas de médicos cubanos. Ajá. En Paraguay han atendido a miles de pacientes en el interior, en los sectores más vulnerados del país, ¿verdad? Y eso fue ya hace mucho tiempo, en los 90, ¿verdad? Las brigadas de médicos cubanos atendieron especialmente casos de niños neonatos y de embarazadas, asistieron a partos, asistieron a casi 9.000 partos, aplicaron vacunas por un número de 850.000, aparte de intervenciones puntuales en otras situaciones de urgencia, ¿verdad? La misión Milagro de la que mencionaba Roberto, ¿verdad? La misión Milagro en una primera etapa se realizó en Cuba. Los pacientes viajaban de Paraguay hasta La Habana y eran intervenidos allá y tenían también su postoperatorio allá. Luego se restableció el proyecto en una segunda fase en María Auxiliadora, donde fueron atendidos como 30.000 pacientes, ¿verdad? Eso sin contar las becas. Según mis datos, o al menos mientras yo estuve allá, en los 5 años que ejercí funciones en Cuba, se recibieron 705 compatriotas, no solamente de la carrera de medicina, también de educación física y deportes, de licenciaturas en salud, ¿verdad?, de agronomía, veterinaria, economía. Es decir, la solidaridad de Cuba con nuestro país, yo creo que es importante de mencionar en este momento tan sensible y de tanto dolor para el hermano pueblo cubano. Y es importante, como le decía también antes al embajador, expresar nuestra gratitud ante tanto desinterés, ante tanto humanismo, ¿verdad?, internacionalismo de la Revolución Cubana. Gracias. Bueno, me decías vos, Román, que fuiste varias veces a Cuba, ¿verdad? Y esa anécdota que me contaste sobre este señor, porque eso pinta un poco el sentimiento y el pensar del pueblo cubano hacia Fidel Castro, ¿no? Mi hijo estudiaba allá. Sí. No acogía una beca y fui a visitarlo. Entonces, como acá en el Paraguay antes, nos sentamos en la vereda. Y me dice Perico, el dueño de casa, me dice, mira, Román, nosotros los cubanos
van a pasar 5, 50 o 500 años. Algo le debemos a Fidel. ¿Y qué es perico, le digo yo? La dignidad de ser cubanos. Cuando la revolución triunfa, yo tenía 14 años y era analfabeto. Estudié, me recibí. Hoy soy jefe del departamento de fármacos del hospital más importante, que es el Cira García. Tengo mis 2 hijos universitarios, mi guajira que tú envías perfumes, mi casa, mi bicicleta. ¿Qué más puedo pedir? Mi bicicleta, sensacional, ¿verdad? Entonces, resume él, todo. ¿verdad? Sí, así es, resume todo. La esa dignidad. anécdota de que ocurrió en Paraguay sobre el traje militar. Contanos un poco esto de Rodríguez. No, y el general Rodríguez le dijo a Fidel, ya es hora de sacarse el uniforme. ¿Quién, general Rodríguez? El general Rodríguez, ¿verdad? Y Fidel se sonríe. Cuando empieza a caminar Rodríguez, Fidel le dice, mi general. Entonces él se da la vuelta así y le dice, ¿usted aún no se sacó el uniforme de la mente? Espectacular. Es que él siempre tiene una respuesta brillante. Bueno, tengo que ir a una breve pausa, pero antes de la pausa, quisiera que podamos disfrutar de esta otra partecita, este otro extracto de la entrevista con Fidel. Usted, sin lugar a dudas, ejerce un liderazgo fuerte en Cuba. O sea, eso es... Y si usted no es consciente de eso, el resto de la humanidad sí lo somos. De fuerza, ¿verdad? No de fuerza. Fuerte. Un liderazgo fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando hay un liderazgo muy fuerte y ese líder, discúlpeme, no es que lo quiera matar Fidel, ¿verdad? Pero le digo, se especula siempre y el imperialismo siempre dice, ¿qué pasará con Cuba después de Fidel, ¿verdad? Es de mal gusto la pregunta, pero una esperanza para ellos rinden culto a la personalidad. No, pero de verdad. Y me rinden culto a mí, que creen que conmigo hay revolución y sin mí no hay. No, miren qué honores me hace. ¿Quién de todas maneras crearía o no una crisis de dirigencia? Un desbande, mira, ¿no? Dentro de Cuba, el hecho que usted salga del Pienso que no, porque hay un partido. Ya te dije que hay un partido, no postula ni elige, pero dirige el país políticamente. Lo dirige políticamente porque tiene que trazar caminos, dar el ejemplo y eso. Hay una cosa muy importante cuando se habla de liderazgo fuerte o poder. Yo le puedo asegurar que en nuestro país lo más compartido es el poder. Porque lo que hemos hecho es repartir entre muchos el poder. Porque hay poderes en todos los niveles. Y yo, si acaso, me dedico a algunas cuestiones estratégicas, sí, aunque voy a los detalles. Sí que me acostumbré un poco en la propia guerra, yo iba a los detalles, yo tenía que saber cuántas balas tenía cada fusil y de qué marca. No voy a hacer la historia, pero usted pierde la batalla si no conoce los detalles, si no tiene los pies sobre la tierra. Tengo el hábito de los detalles. Pero en nuestro país el poder está muy compartido entre mucha gente. ¿Usted me puede nombrar 2 personas que ejercen fuerte liderazgo en Cuba aparte de usted? Nombre y apellido, ¿sí? Bueno, de los que más prestigio tienen fueron de los que comenzaron la lucha en el Moncada, que quedan unos cuantos. Por ejemplo, 2 nombres importantes que tienen liderazgo fuerte en Cuba. Liderazgo fuerte, te digo Raúl, porque los 2 empezamos en el Moncada, seguimos en el Granma. Llegamos con un puñado de armas, él con 5 y yo con 7 armas, nos unimos y seguimos la guerra. Y es muy capaz. ¿Y el segundo? ¿O otra persona más? Bueno, hay compañeros de gran autoridad. Hay nuevos y viejos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Juan Almeida. Es un dirigente. Ramiro Valdés, que fue el que tomó la posta. Bueno, otra partecita más porque... me decía Fidel que no le dejaba hablar. A ver, por favor, vamos a esta parte. Todos los misiles que posee Estados Unidos, todas las armas que posee Estados Unidos, no podrían conquistar a Cuba. Pueden ocuparla para una lucha contra millones de personas preparadas y organizadas. Y ahí lo que menos importa son las armas, importa el espíritu, los conocimientos, la preparación. Oiga, sería el más terrible problema que se encontraría. Mas no quiero asustar a los norteamericanos, ni mucho menos, no. Pero de hecho... Les aseguro que allí no dura
los de Miami, lo que un merengue en la puerta de un colegio, esa gente ya, sí, ya muchos de los, ya tienen algunos más edad que yo y otros menos, y no han conocido otra cosa que la derrota a lo largo de 40 años. De hecho, los militar. hijos ya no son iguales, son diferentes, más norteamericanos, que ellos se fueron grandes resentimientos. De hecho, los Estados Unidos es abismalmente superior militarmente a Cuba. Sin embargo, hasta hoy no han podido. Sí, pero también, Cuba, por ¿no? ejemplo, los rusos son muy superiores a los chechenos, que son pero no pueden invadir. Claro. Puerto Rico es un pequeño país y ha logrado que sacan las bases militares, simplemente luchando y sin armas. Pero con esta experiencia de un Irak. país puede ser conquistado, pero no gobernado. Por eso. Pero con esta experiencia, comandante, si bien es cierto que hay toda una etapa, digamos, una historia de resistencia, estando, digamos, en las narices... No deja hablar ni a ti ni a mí. Estando en las narices, estando en las narices del imperialismo, el imperialismo siendo superior militarmente no ha podido invadir Cuba hasta hoy, ¿verdad? Por lo menos invadir directamente, digo militarmente, porque ha hecho otro tipo de ataques. Podrá invadirla, pero no podrá conquistarla. Podrá ocuparla, pero no podrá jamás gobernarla ni aplastar la resistencia de millones de ciudadanos. Pero creo... Eso es cosa muy seria. Qué buena que está ese final, ¿eh? Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y luego de la pausa... si nos dejan así, aunque sea un minutito cada uno, bueno, a partir de la ausencia de Fidel, ¿qué? ¿Sí? Por favor, si pueden hacer una pequeña síntesis. Lo mejor para tu fiesta y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi Brasil, teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi, todo para tus fiestas. Bueno, y ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, las sillas que usamos en el programa. Luego de la pausa, ya con el final de este homenaje al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Su residencial calle 14 Acaraí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento, ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Para vivir un futuro mejor, saca pasaje a la eficiencia. Saca pasaje al beneficio de la mayoría. Saca pasaje a mejores condiciones de vida. Saca pasaje al cambio positivo. Para vivir el futuro hoy, saca pasaje al Metrobús. Gobierno Nacional. Construyendo el futuro hoy. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental.
Ahora, todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes, vienen con regalos. Disfruta de más regalos hechos a tu medida. Porque cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís. En Tigo, el centro sos vos. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, se nos refue el tiempo, Hugo. A ver, ¿qué significa la desaparición física, digamos, de Fidel para Cuba? Una última cosa Sobre que... todo, y habiendo ganado Claro, Trump, digamos, las elecciones de voy Estados a ir a eso. Pero una última cosa, una obra en la que Fidel, por las informaciones que manejamos, también tuvo mucho que ver. Ya estoy hablando de ahora, hace poco tiempo. Yo creo que Fidel fue un gran estratega y un gran lector de las coyunturas políticas. Yo creo que él tuvo mucha influencia, como otros, en la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Esa fue una gran obra en donde el gobierno cubano y Fidel Castro y Raúl evidentemente tuvieron mucho que ver, ya en un contexto histórico diferente. Claro. ¿Verdad? Pero es monumental. Yo creo que hay que citar ese hecho, que me parece muy importante. Lo que dijo el presidente electo de los Estados Unidos, yo siempre digo, y con mucho respeto al pueblo norteamericano, pero los gobiernos norteamericanos yo no creo que tengan mucha autoridad moral para hablar en los términos en que se refieren a América Latina, y lo digo incluso en la posibilidad de un debate sostenido con muchas certezas, ¿no? Porque nuestras democracias, entre comillas, apañadas por también el tutelaje, también tienen muchos muertos. Hasta que se acusan de muchos muertos a los otros, ¿verdad? Tienen muchos muertos, diría miles de muertos. Ni qué decir en la lucha contra las dictaduras, ¿verdad? Que también fueron sostenidas por los gobiernos norteamericanos en todo ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que en momentos difíciles nuevamente para América Latina, y ahora que vuelvo al fin del siglo XX latinoamericano con la muerte de Fidel, que decía al inicio del programa, yo creo que el empuje de esas ideas que comenté hace rato, desde Zapata y Pancho Villa, siguiendo por el Cordobazo, no olvidé de Víctor Haya de la Torre y el movimiento antiimperialista, el APRA en el Perú. Yo creo que en estos momentos difíciles América Latina va a seguir teniendo el empuje de las ideas. El empuje de las ideas. Yo veo con Castro que eran muchas ideas. Y esas ideas van a ser un empuje para América Latina, porque con este señor que se nos viene ahora, el Trump, ¿verdad? Van a ser momentos muy difíciles para América Latina, pero creo que nos puede dar una oportunidad a toda América Latina. Hay muchos que miramos a América Latina desde hace mucho tiempo. Claro. Hay muchos latinoamericanos que no han mirado a América Latina todo este tiempo. Tal vez este señor haga que todos empecemos a mirar hacia América Latina. Ojalá sea así. Embajador, a ver, bueno, hoy, o sea, Cuba sin Fidel, o sea, existen y con Trump enfrente, mira, digamos. Nina, si de algo podemos vanagloriarnos todos los cubanos es que Fidel preparó este momento. Fidel preparó a la juventud. Fidel ha preparado a sus cuadros políticos, en que hay cientos de cuadros políticos que mañana, hoy o cuando sea necesario, pueden asumir la conducción de un país como el nuestro, con el legado de Fidel, y va a seguir por los años y por los siglos la Revolución Cubana. Fidel ha muerto, pero su ejemplo no murió. Gracias, embajador. Concuerdo con los demás panelistas. Creo que las ideas quedan, ¿verdad? Los hombres pasamos, las ideas quedan, y confío en el pueblo cubano, en su dirigencia, y creo que de alguna manera el propio Fidel Castro te respondía en aquella entrevista que le hiciste hace 13 años, ¿verdad? Hay una dirigencia que tendrá la gran responsabilidad de llevar adelante la Revolución Cubana y los destinos de la isla, ¿verdad? Gracias. ¿Román? Y yo realmente un agradecimiento a Fidel y al pueblo cubano, ¿verdad? Porque
1.200 paraguayos hoy son médicos. Si hubiésemos esas personas tener que estudiar acá, llevaría 30 o 40 años hasta que se reciban, porque solamente 100 al año podían, y hasta hoy día pueden ingresar. Solamente agradecimiento al pueblo cubano. Estas personas están ejerciendo la medicina en el Paraguay. Hay 1.200 médicos recibidos en Cuba. Bueno, y a nosotros se nos fue el tiempo. Obviamente... una cosita nomás. Yo creo que va a haber una Cuba diferente post-Fidel. Fidel marcó a sangre y fuego no solo Cuba, sino el mundo. ¿Sí? Y lo único, como queja formal, dejo, nos brindamos con un ron por el comandante. El embajador queda con nosotros. ¿Sí? Deuda con ustedes. Pero en otra oportunidad será. Para otra oportunidad. Nina, y aprovechando tu gentil invitación y este programa, quisiera también expresarme al pueblo paraguayo y plantearle que tenemos abierto el libro de condolencias en la Embajada de Cuba. Todos los paraguayos y paraguayas que quieran rendirle tributo a Fidel pueden pasar por la embajada que se encuentra. Yo traje la dirección por acá. Claro, todavía no sé el nombre ni donde estoy viviendo. ¿Entiendes? Te lo tengo que buscar. No importa, la embajada de Cuba en Paraguay. En Paraguay. En Asunción. Lo tenemos ahí en el barrio Jara. Una última cosa, ¿vamos a ver qué quiere decir grandma? No, no sé. ¿No sabías? No. Abuela. Ah, ¿en serio? Sí. Así es. Sí. Yo soy una abuela, así que granma. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy y siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá por Radio Guaraní, de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Así que este pequeño homenaje a, sobre todo a un ser humano, que realmente es sinónimo de solidaridad, como les decía, de valentía, de resistencia y de dignidad. Valores que la humanidad no debiera perder. Así es que, en ese sentido, nuestro pequeño homenaje al comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Así que nos despedimos con un hasta siempre, comandante. Su camisita y su brevedad de también contamos con la Inés. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro SOSVOS, Farmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, Responde, la loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida, con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Universal Import, la casa de la Navidad.